Mi presentación se llama Avanzar en igualdad, tarea de todos. El próximo año se cumplen 30 años de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Desarrollo que se llevó a cabo en Beijing, China, 10 años después de la tercera conferencia realizada en Nairobi, en África, Kenia, el año 85, y cuando la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ya había sido ratificada por la mayoría de los países del planeta Tierra. Esta convención es un marco jurídico vinculante, es decir, obliga a los países que la han ratificado a cumplirla. Aprobada el año 79, señala que a pesar de la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y subraya que esa discriminación viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural, que constituye un obstáculo para aumentar el bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece las posibilidades de la mujer de prestar servicio a su país y a la humanidad. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos señala, afirma, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Y se refiere a que no hay distinción alguna de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, etc. Sin embargo, fue necesario que el año 79 los países aprobaran la Convención CEDAW y que comprometieran acciones específicas para asegurar los derechos a la mitad de la humanidad, que eran las mujeres. Chile, al igual que toda la región latinoamericana, heredó de los españoles un orden social y cultural patriarcal que ha orientado hasta hoy las relaciones entre mujeres y hombres. Un orden de género que sobre la base de diferencias biológicas de los sexos femenino y masculino, estableció una asignación diferenciada de tareas, con el trabajo productivo remunerado para los hombres y los quehaceres reproductivos y de cuidado no remunerados para las mujeres. Además, destina los varones a la esfera pública, el lugar de la historia, del conocimiento y la academia, de la política y el mercado, y a las mujeres a la esfera privada, el lugar de los afectos, de la reproducción social y de los cuidados, con roles y conductas e identidades para cada uno muy definidas, de forma binaria, heterosexual, es decir, excluyendo toda manifestación de diversidad sexual y de género. Por siglos se ha mantenido la jerarquía y valoración privilegiada de lo masculino por sobre lo femenino. Ello se ha traducido a lo largo de la historia en profundas desigualdades y discriminaciones de género, en la tutela sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres como reproductoras de la especie y en la discriminación de las disidencias sexuales, es decir, en violencia estructural. Ello se ha reflejado en las leyes que por décadas han regulado el orden social. De allí la importancia del proceso por la igualdad y contra la discriminación impulsado por las Naciones Unidas ya desde el año 75. Ese orden ha cambiado en las últimas décadas y los cambios culturales, los avances de las mujeres han sido el resultado de la acción colectiva de las propias afectadas a través de sus organizaciones y movimientos. Así ha sido en todo el mundo occidental y también en Chile. Es el caso de la obtención del derecho a voto, a elegir y a ser elegidas, gracias a los movimientos sufragistas de los países del norte, pero también en el sur. Fue poner fin a una desigualdad tremenda de países que se decían democráticos, pero tenían una cuota de 100% para los hombres. Las mujeres han avanzado en derechos, en la educación, en el trabajo, en la salud, en la propiedad de la tierra, en el crédito, en la participación social y política, también en la penalización de la violencia. Cada uno de estos avances ha beneficiado no solo a las mujeres, sino a sus familias y comunidades y a los países, porque han contado progresivamente con el aporte y creatividad de las mujeres. Sin embargo, es fundamental el concurso de los gobiernos, de los parlamentos y de toda la institucionalidad democrática. De allí la importancia de las alianzas entre las mujeres organizadas y los actores políticos e institucionales. Los grandes avances en igualdad y no discriminación hacia las mujeres son el fruto de esa convergencia en la acción, y un ejemplo de ello fue la Conferencia de Beijing.
Para América Latina, la conferencia de Beijing se dio en el contexto de una importante alza en las movilizaciones de mujeres y feministas que se venían produciendo desde la década de los 80 en los encuentros feministas de América Latina y el Caribe y durante la recuperación de los gobiernos democráticos tras las dictaduras militares, especialmente en el Cono Sur. En Chile, el movimiento feminista y de mujeres había desarrollado una agenda para el gobierno democrático elegido el año 90 tras la derrota de la dictadura de Pinochet en el plebiscito de 1988, bajo las consignas democracia en el país y en la casa y si la mujer no está, la democracia no va. El movimiento de mujeres entregó propuestas legislativas y de políticas públicas para eliminar las desigualdades y discriminaciones que viven las mujeres en general y algunos sectores en particular. Esta agenda fue asumida en parte por el gobierno democrático que creó por ley el Servicio Nacional de la Mujer, cuya directora nacional fue investida del rango de ministra, única mujer en el gabinete ministerial de entonces. Ese organismo tenía entre sus principales objetivos implementar la Convención CEDAW. No fue fácil crearlo y no fue fácil que desarrollara su tarea, porque en esos años el Parlamento chileno incluía senadores designados por otros poderes del Estado y por las Fuerzas Armadas y la policía, que se oponían al avance de las mujeres. Pero el gobierno se había comprometido con las mujeres organizadas. No solo creó este Servicio Nacional de la Mujer, sino que desarrolló políticas importantes hacia las mujeres jefas de hogar, mujeres especialmente pobres, trabajadoras campesinas, cambios legislativos para eliminar discriminaciones, una primera ley contra la violencia intrafamiliar y un primer plan de igualdad de oportunidades que permitió visibilizar a los demás ministerios cuál debía ser su contribución a la igualdad. En la conferencia de Beijing, los gobiernos aprobaron una extensa plataforma de acción mundial que busca eliminar los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida social. Establece objetivos y medidas para 12 esferas de preocupación prioritaria y llama a los gobiernos a trabajar por la meta de la igualdad en cada uno de ellos. Pobreza, educación, capacitación, salud, violencia contra la mujer, conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y la toma de decisiones, los mecanismos institucionales, los derechos humanos de las mujeres, los medios de comunicación, el medio ambiente y también la niña, porque la discriminación parte en la niñez. Hubo debates y tensiones importantes entre los distintos gobiernos en relación con el lugar de las mujeres en la sociedad, pero finalmente concordaron esa plataforma, ese plan de acción. Hay dos aspectos estratégicos fundamentales acordados en Beijing. El primero, la necesidad de contar con un mecanismo nacional para el avance de las mujeres al más alto nivel de jerarquía institucional. Es en el caso de Chile, el Servicio Nacional de la Mujer, hoy día Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cuya ministra forma parte del comité político ministerial que asesora al presidente de la República. Un segundo elemento fue la definición de la estrategia de la transversalización de la igualdad de género en las políticas públicas. Se habla del mainstreaming de género, llevar la tarea de construir la igualdad a todas las políticas, considerar que cualquier acción legislativa, política, programa, a todas las áreas y niveles, tiene cuáles son los impactos que tienen para hombres y para las mujeres. Se trata de que las preocupaciones y las experiencias de unos y otros sean consideradas como una dimensión integral en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de todas las políticas y programas, de modo que ambos géneros se beneficien igualitariamente. Los gobiernos han implementado este programa de acción de acuerdo con sus realidades particulares. Sin embargo, no es obligatorio, no es vinculante, y por ello han sido y son las mujeres, sus organizaciones y movimientos, las llamadas a presionar, a vigilar, a velar por los avances en su cumplimiento, y así lo hemos hecho. Desde entonces, periódicamente, los organismos internacionales y las organizaciones de mujeres y feministas han evaluado la situación, por qué persiste la desigualdad, por qué persiste la discriminación, y han comprendido finalmente que no es posible alcanzar el desarrollo sustentable sin la plena participación de las mujeres.
De ahí que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015, que se ha mencionado acá ya en varias presentaciones, la Asamblea General de Naciones Unidas incluyó entre sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible el objetivo 5º, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, con metas e indicadores específicos. Los gobiernos, al aprobar esta agenda, reconocen que no es posible alcanzar un desarrollo sostenible económica, social y ambientalmente sin la igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, la igualdad no es solo un derecho humano fundamental, sino que es un requisito para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Es una agenda que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro. En Chile son significativos los avances en la situación de las mujeres, si comparamos la vida con las generaciones anteriores, pero persisten aún grandes desigualdades y discriminaciones. Los avances legislativos van mejorando condiciones generales en el trabajo, en educación, salud, violencia de género, participación política. Hoy, con un gobierno que tiene una visión y metas feministas, las políticas públicas sectoriales incluyen una preocupación específica por la igualdad. Por ejemplo, en transporte y telecomunicaciones, en vivienda, en ciencia y tecnología. También la política exterior feminista. No está aquí el canciller para que nos cuente. Sin embargo, se mantienen brechas de género. Entre las más graves sobresale la pobreza. Es una pobreza económica y una pobreza de tiempo. La reducción de la pobreza, que es significativa en Chile, no ha beneficiado de igual forma a mujeres y hombres. Hay una mayor presencia de mujeres en los hogares en situación de pobreza, en especial aquellos encabezados por mujeres con familiares a cargo. Esta brecha se relaciona con la menor participación laboral de mujeres, en especial entre las más pobres, por la carga que significan las tareas domésticas y de cuidado que dificultan su incorporación al trabajo remunerado y también con las brechas en el pago por el trabajo. Un 33% de las mujeres que no participan en el mercado laboral dice que es porque no pueden, por razones domésticas y de cuidado. Y fíjense que según una medición del año 2017, las mujeres en Chile trabajan en promedio prácticamente una jornada laboral adicional a la semana solo en tareas domésticas y de cuidado. Es decir, las mujeres en su conjunto experimentan pobreza de tiempo, derivada de este trabajo no remunerado en las tareas de cuidado. Si bien la participación laboral de las mujeres ha llegado al 52% de las mujeres en edad de trabajar, la brecha con los hombres es de 21 puntos porcentuales. Existen grandes variaciones en los sectores entre los grupos socioeconómicos y cuando hay hijos menores a cargo. La pandemia del COVID afectó gravemente la participación laboral de las mujeres, que recién se ha recuperado. Sin embargo, el menor ritmo de creación de empleos que vive el país actualmente produce un aumento del desempleo femenino que sigue siendo superior al de los hombres. La brecha de los ingresos laborales con los hombres alcanza al 20% y al llegar a la vejez ellas obtienen pensiones extremadamente bajas por un mal sistema de pensiones que las castiga por una esperanza de vida mayor y por las menores contribuciones, por las lagunas en las contribuciones, por los vacíos que tienen las mujeres a la hora de pagar, digamos, por su pensión. En el plano educativo, aun cuando más mujeres que hombres terminan la educación secundaria, las mujeres todavía no cuentan con las mismas oportunidades de empleo y se mantiene la segmentación profesional, con profesiones y oficios masculinos y otros femeninos, y esas actividades masculinizadas perciben mayores remuneraciones. En cuanto a la salud, esta cultura que sobrecarga con las tareas de cuidado a las mujeres afecta fuertemente su estado de salud, en especial la salud mental. Sobresale la prevalencia de síntomas depresivos que triplica la de los hombres. Una de las consecuencias más graves de la cultura patriarcal se manifiesta en la violencia de género. A pesar de las leyes, políticas públicas y programas destinados a eliminarla, está aumentado. Y es así que en el año 2020, en Chile, el 41,4% de mujeres entre 15 y 65 años declaró haber vivido una o más situaciones de violencia ejercida por su pareja o expareja a lo largo de su vida. La violencia no solo perjudica a las mujeres y niñas a título individual, sino que también deteriora los lazos familiares, comunitarios y sociales.
La aprobación reciente de una ley integral que tiene por objeto garantizar a las mujeres una vida libre de violencia representa una posibilidad de avanzar. La representación política de las mujeres, que somos el 51% de la población, sigue siendo deficitaria. Gracias a una ley de cuotas ha aumentado la participación en el Parlamento. En la Cámara de Diputados y Diputadas llega al 35,5%, pero en el Senado solo el 24%. No existe una legislación para la igualdad en los gobiernos locales. Tenemos elecciones recientes y estamos lejos de conseguir la paridad. Queda claro que resta un camino por recorrer. Las organizaciones de mujeres que hoy se movilizan por una gran diversidad de necesidades siguen siendo el motor principal de los cambios, pero para avanzar es un requisito que confluya la acción de los gobiernos y las instituciones democráticas, de los partidos políticos, del conjunto de los actores sociales. Es necesario poner un sentido de urgencia, es urgente un liderazgo político, inversiones y reformas políticas integrales, con participación de las mujeres, en alianza con las mujeres, que contribuyan a desmantelar las barreras sistémicas que impiden alcanzar la igualdad. Y así los países podrán cumplir con las metas comprometidas en la Agenda 2030. Inshallah.